Hola niños, hoy vamos a trabajar en la asignatura de matemáticas, página 51, con la actividad orden por tamaño. Vámonos al libro. Aquí estamos ya en la página 51. ¿Estás listo? En equipos realicen lo que se solicita. Deben utilizar las tiras del material recortable, página 181. Vamos a ver cuáles son. Y aquí están. ¿Cuántas tiras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiras. Las vas a recortar por la orillita. Ya que las tengas recortadas, continuamos. Primer problema. Ordenen de acuerdo con su longitud las tiras de papel y escriban las letras en el orden en que las acomodaron. Aquí tengo ya las tiras, las ordené en orden alfabético, de la A a la H. Ahora las vamos a ordenar por longitud, empezando de la más corta y terminando con la más larga. ¿Cómo lo podemos hacer? Observándolas muy bien y comparando sus longitudes. ¿Cuáles te parecen las más cortas? A mí la F y la H. Las voy a comparar. ¿Cuál es la más corta de ellas dos? La F, muy bien. Aún falta un pedacito para estar del mismo tamaño que la H. Entonces, la primera va a ser la F. ¿Cuál otra corta tenemos? La B. ¿Y cuál es más corta, la H o la B? La H, muy bien. Para poderlas comparar, las dos deben de estar alineadas en el mismo punto. Y así podemos comparar hasta dónde llegan sus extremos. El de la H es más corto. Entonces la H será la segunda tira. Y la tercera la B. De las tiras que quedan en la parte de arriba, ¿cuál crees que es la más corta? Yo tengo dudas entre la A, la D y la G. ¿Qué te parece si las comparamos? Ya las tengo alineadas sobre el mismo punto. ¿Y cuál es la más corta? La A. ¿Y después de la A? La D. ¿Y después de la D? La G. Muy bien. Estas tres ya las tenemos acomodadas. Solo nos quedan dos. ¿Puedes decidir a simple vista cuál va primero de esas dos y cuál después? Sí, ¿verdad? La E es más corta que la C. ¿Te quedaron ordenadas así? Espero que sí. Ahora vamos a pasar estas letras en orden, desde la tira que tiene la longitud más corta hasta la tira que tiene la longitud más larga. Vamos a anotarlo en nuestro libro de matemáticas. Y quedaron así. F, H, B, A, D, G, y como es el último elemento ponemos una Y y terminamos con la C. ¡Listo! Problema número 2. Escriban en orden del menos largo al más largo los números de los clavos de la imagen de la derecha. Y aquí están. ¿Cuál te parece el menos largo? Están los números del 1 al 6. ¿Cuál sería el menos largo?
El número 4, muy bien. Después del 4, ¿cuál se te hace el menos largo? Yo tengo dudas entre el 3 y el 5. ¿Y tú? ¿Cómo podemos comprobar cuál es menos largo? ¿Cómo? Poniendo un objeto sobre él para ver si tienen la misma longitud. Yo en esta ocasión voy a utilizar la regla. Aquí tengo mi regla y la voy a acomodar desde la punta de arriba del clavo, o sea, de aquí. ¿Te fijas que hay una marquita en la regla que está más larga? Y la punta del clavo del otro extremo llega aquí. Ahora voy a contar en centímetros cuánto mide el clavo número 5. De la primera marca a la segunda rayita es 1 centímetro. En la segunda rayita son 2 centímetros. En la tercera son 3 centímetros. Y en la cuarta, o sea, al final de ese clavo, son 4 centímetros. Ese clavo mide 4 centímetros. Ahora voy a medir el clavo número 3. La primer marquita de la regla la pongo en la cabeza del clavo y me fijo hasta dónde llega el otro extremo del clavo. También voy a ir contando en centímetros. Desde la primer marquita hasta la primer raya se cuenta 1 centímetro. En la segunda marquita son 2 centímetros. En la tercera son 3 centímetros. En la cuarta son 4 centímetros. ¿Y te fijas que pasa de los 4 centímetros? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando las rayitas más pequeñas. 4.6 centímetros. Ya con solo pasar de los 4 nos dimos cuenta que ¿cuál es el clavo más pequeño? El número 5, muy bien. Pongo coma 5. Entonces el tercero será el número 3, muy bien. Quedan 3 clavos, el 1, el 2 y el 6. De esos 3, ¿cuál crees que es el más corto? El 1, ¿verdad? Con solo verlo. Solo nos quedan 2 clavos, el 2 y el 6. ¿Cuál crees que es más corto de esos dos? El 6, muy bien. Y por último, el más largo de esos 6 clavos sería el número 2. ¡Excelente! Problema número 3. Si a los clavos anteriores se aumentan los de la imagen de la izquierda, ¿cuál sería el orden de los números? Escriban su respuesta. A estos clavos de aquí les vamos a agregar los clavos del lado izquierdo. O sea que los vamos a volver a ordenar. Ahora tenemos 10 clavos. ¿Cuál sería el más corto de estos 10? ¿Lo sigue siendo el número 4? Muy bien, iniciamos con el 4. De los 9 clavos que quedan, ¿cuál es el más corto? En la lista anterior era el número 5. Ahora que añadimos los clavos del lado izquierdo, ¿hay uno más pequeño que el 5? ¿Sí? ¿Cuál? ¿El 8? A mí también me parece que sí. Lo voy a comprobar. ¿Cuánto mide el clavo número 5? Empezando desde la cabeza del clavo hasta la punta. Mide 1 centímetro, 2 centímetros,
3 centímetros. ¿Y el número 8 cuánto mide? Iniciando desde la cabeza del clavo hasta la punta, en la primera marquita tenemos 1 centímetro, en la segunda 2 centímetros y en la tercera sería 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 2 centímetros y medio. ¿Cuál es más corto? El número 8, ¿verdad? Porque no llegó a los 3 centímetros y el clavo número 5 sí. Entonces ponemos que el número 8 es el segundo más corto y después va a seguir el número 5. En la lista anterior teníamos al número 3 en tercer lugar. Ahora, ¿cuál va a seguir? ¿Crees que hay un clavo más pequeño que el número 3? Tenemos el 7, el 9 y el 10. ¿Uno de esos 3 es más pequeño que el 3? No, ¿verdad? Entonces vamos a poner el 3 igual que en la lista anterior, después del 5. En la lista anterior seguía el 1. Aquí está. ¿Hay un clavo del lado izquierdo más corto que el 1? ¿Sí? ¿Cuál? ¿El 7? Muy bien, a mí también me lo parece. Ponemos el 7. ¿Y habrá otro que te parezca más pequeño que el 1? ¿Tal vez el 9? Vamos a compararlo con el 1. El 1 desde la cabeza del clavo hasta la punta, vamos a ver cuánto mide. En la primera marquita llevamos 1 centímetro, en la segunda 2, en la tercera 3, en la cuarta 4 centímetros, en la quinta 5 y todavía nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 para llegar a la punta del clavo. O sea que mide 5.5 centímetros. Ahora vamos a compararlo con el clavo número 9. A simple vista se ven del mismo tamaño. Vamos a ver cuánto mide. Mide 1 centímetro, 2, 3, 4 y 5 exactamente. 5 centímetros. Entonces, ¿cuál es más corto? El 9, ¿verdad? Porque mide 5 centímetros y el clavo número 1 pasa del 5, mide 5.5. Lo pondremos después del 9, el clavo 1. Después del 1 en la lista de arriba tenemos el clavo número 6. Aún sigue siendo el más corto de los que quedan. Nos queda el 6, el 2 y el 10. ¿No? ¿Te parece más corto el 10? Sí, ¿verdad? Se ve más corto que el 6. Ponemos primero el 10. Después, ¿cuál pondrías? Nos queda el 6 y el 2. El 6 y al último el 2, igual que en la lista anterior. Muy bien, entonces comparando con la lista anterior, los clavos que agregamos fue el 8, el 7, el 9 y el 10. Y los acomodamos en orden, del más corto al más largo. Siguiente página. En equipos, observen la imagen y contesten las siguientes preguntas. Y aquí está la imagen. ¿Qué está más cerca del niño, el gusano o la paloma?
Aquí está el gusano y aquí la paloma. ¿Qué consideras que está más cerca del niño? ¿El gusano? Sí, ¿verdad? Se observa una distancia más corta del gusano al niño. ¿Qué está más cerca del niño? ¿La maceta o el gusano? ¿La maceta o el gusano? Fácil, la maceta, muy bien. ¿Qué está más cerca del árbol, el gusano o la paloma? ¿Qué está más cerca del árbol, el gusano o la paloma? ¿Quién? ¿A la misma distancia? A mí también me lo parece. Igual. ¿Qué distancia será mayor? ¿La del gusano al niño o la del niño al árbol? ¿La del gusano al niño o la del niño al árbol? ¿Cuál distancia te parece mayor? ¿La del niño al árbol? Sí, ¿verdad? Se ve que están más alejados. La del niño al árbol. ¿Qué está más lejos del niño? ¿La canasta de fruta o el gusano? ¿Qué está más lejos del niño? ¿La canasta de fruta o el gusano? La canasta de fruta, muy bien. ¿Será igual la distancia entre la maceta y el niño que de la maceta a la canasta de fruta? ¿Será la misma distancia de la maceta al niño que de la maceta a la canasta de fruta? ¿Te parece la misma distancia? No, ¿verdad? La maceta está más cerca del niño que de la canasta de fruta. Entonces no es la misma distancia. Y con esto terminamos. ¿Qué te pareció la actividad?